y prestamos atención a la palabra. ¿Amén? ¿Sí? Hemos sido tremendamente bendecidos en este día, anoche también. Y sé que algo tiene que marcar nuestras vidas. Amén. Dígale al que está, ponga la mano en el hombro que está solo y dile, algo tiene que marcar en tu vida este congreso. Amén. Y dígale también, te doy permiso para que me despierte, dígale. Como sea, con un charchazo, con un codazo, lo que sea. Una mechoneada. Amén. Vamos a estar leyendo Hebreos, un pasaje muy recurrente en este congreso, por lo importante que tiene, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, verso 14, si me pueden apoyar con ese pasaje, que es un pasaje hermoso. Amén. Hebreos 2, 14. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿De qué participó Jesús? ¿Qué es lo mismo? Carne y sangre, o sea, harta carne, ¿cierto? Carne y sangre, ¿lo dice ahí? Y eso tiene un propósito. Él participó de lo mismo que nosotros. Y mira este propósito, para destruir por medio del que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, levante su mano y diga, yo era uno de esos, pero el Señor me salvó. Amén. Y es de lo que quiero hablar con ustedes, ¿verdad? Es lo que democráticamente nos da el apóstol, ¿sí? Usted va a predicar de esto. Cristo el Salvador. Mire, desde el inicio hasta el fin, la Biblia tiene un solo mensaje. Desde el comienzo hasta el fin, ese mensaje es Cristo. Amén. Y desde el comienzo hasta la conclusión, la Biblia tiene un hilo conductor, diríamos así, para trazar y desarrollar ese mensaje, Cristo. Amén. Así que la Biblia es cristocéntrica, nos habla de Cristo por todos lados. La apóstol Hilda anoche habló de Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Usted sabe por qué Cristo es el Señor? ¿Por qué Él es el Señor? Porque Él es Cristo el Salvador. Porque Él nos salvó. Nos salvó. Y como Él nos salvó, y vamos a ver más adelante, Él nos redimió, nos compró, entonces nuestro Señor. Amén. Y Luis habló del sacerdocio, ¿cierto? De Cristo como sumo sacerdote. ¿Cómo tuvo esta transformación Cristo? Cuando usted ve la Escritura y ve todo, Luis habló del sacerdocio, ¿verdad? Y de toda esta transformación. Cuando tú miras el sacerdocio en el Antiguo Testamento y especialmente al sacerdote con toda su vestimenta, ven y ves el tabernáculo de reunión con todo su utensilio, con todo lo que conlleva el tabernáculo y todo el entorno del sacerdocio, tú ves que lo único que hace la Biblia es hablar de Cristo y su salvación, de Cristo y su señorío. No hay una sola cosa en el tabernáculo y en el sacerdocio del Antiguo Testamento que no nos hable de Cristo y de esta maravillosa salvación que Él nos ha dado. Amén. Así que mira, desde las primeras páginas lo vemos como creador y como la simiente, la descendencia prometida, como el cordero pascual, del cual nos habló el apóstol hace un rato, ¿verdad? Como la serpiente de bronce, ¿recuerda? Cuando el pueblo murmuró contra Moisés, ¿recuerda? Que parece que fue el único episodio en que murmuró la gente en el Antiguo Testamento.
Y vino la serpiente de bronce, que también nos habla de Cristo, la cual la gente tuvo que mirar con fe para que el efecto se perdiera. Moisés vio en él el mejor profeta anunciado en toda la Biblia. Y en Ruth vemos a aquel pariente redentor quien vendría a redimirnos. A David se le promete un rey eterno de su linaje. Y en Job, que nosotros decimos, no sé si alguna vez se preguntó, ¿para qué está el libro de Job? ¿Para hablarnos solamente de sufrimiento? No, es para hablarnos de Cristo, del sufrimiento de Cristo, amén. En los Salmos vemos al pastor quien da su vida por sus ovejas. Y en Proverbios, la sabiduría que proviene de Dios, Cristo mismo. Y en Eclesiastés vemos la vanidad de la vida sin Él, sin Cristo. Y en Cantares vemos a Jesús, el gran amado, el deseado de las naciones. Amén. Isaías profetiza de Él como el varón de dolores, el que es experimentado en quebranto y a la vez del príncipe de paz. Jeremías nos dice que habrá un nuevo pacto y eterno pacto en Cristo. Ezequiel, aleluya, en Ezequiel vemos a Jesús como el ser divino con la apariencia del Hijo del Hombre. En el libro de Daniel nos muestra como el cuarto hombre que está en el horno, acompañándonos siempre en las tribulaciones. Y Oseas como el fiel esposo quien redime y perdona y limpia a su esposa que lo había abandonado. En Joel vemos a Cristo como quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y en Miqueas como aquel humilde rey nacido en Belén. En Habacuc nos lo presenta como el justo, el limpio de ojos. Y Sofonías como nuestro Salvador del día del Señor. Ageo como nuestro templo, quien hará venir a todos de las naciones. Y en Zacarías como aquel a quien traspasarían más adelante y mirarían en él, el mismo que traía a la capital del reino montado en un asno. Amén. Así que mira, Él es, estoy hablando si usted se dio cuenta de Cristo, Él es el anuncio y el cumplimiento de toda la Escritura. Él es el todo, que lo llena todo y en todos. Amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Bendito es su nombre. Qué tremendo, toda la Biblia nos habla de Él. Mateo intentó demostrar a sus compatriotas judíos que Él es el Mesías prometido, el rey anunciado. Marcos nos lo presenta como el siervo, Lucas como el Salvador, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero ese hombre perfecto. Porque hay una diferencia en el pasaje que acabamos de leer. Dice que Él participó de lo mismo, de carne y sangre, pero sin pecado. Amén. Así que lo presenta así como Salvador, como el Hijo del Hombre, pero ese hombre perfecto. Y Juan como el Señor, el Dios mismo manifestado en carne. Amén. Ahora, una vez resucitado Jesús, se coloca en medio de dos abatidos y fatigosos caminantes que descendían a la aldea de Emaús. ¿La pastora no se recuerda? A 11 kilómetros de Jerusalén estaba esta aldea de Emaús. Y tras oír razonamientos, ¿verdad?, dice lo siguiente, Lucas capítulo 4, verso 25 al 27. Dice entonces, dijo, oh insensatos, ¿recuerdan? Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Era necesario, dice Cristo, decir las cosas que entrara a su gloria. Y comenzando, dicen ellos, y siguiendo por todos los hará en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. En todas las escrituras. O sea que Jesús así rápidamente en esa charla, no sé cuánto habrá durado esa charla,
Le habló de todo lo que la Escritura decían acerca de él. En un momento le declaró todo. En otras palabras, ¿acaso no leíste, le dijo Jesús, que toda la palabra de Dios, desde la primera página hasta la última, apuntan y profetizan acerca de lo que yo podría hacer? Amén. Pero dijo Dios. Dijo que Él es Dios. Y todos igualmente lo exclamó al verlo resucitado. En Juan y Pablo lo afirmó categóricamente en Romanos verso 5, que Él es el Dios. Amén. Si toda la Biblia trata de Él, y si Dios, o si el Dios de esta Trinidad nos manda a Él, ¿de quién nosotros debiéramos hablar todo el tiempo? De Cristo. Amén. Esa debiera ser nuestra pasión, esa debiera ser nuestro tema constante, ¿verdad? Hablar de Cristo. El discípulo amado Juan, autor del Evangelio y 3 cartas y más el Apocalipsis, que lo vio transfigurarse, sudar sangre en Getsemaní, morir en la cruz al pie de ella y le tocó, habló con él y comió con él después de resucitar. Que si él hubiera escrito todos los libros, dado todo lo que es en referencia a Jesús, libros en toda la tierra. Qué tremendo, que es nuestro Señor Salvador. Ahí escuché, está escrito para bien o para mal, sobre Jesús más que cualquier otro, ningún personaje en toda la historia de la sociedad. ¿Bien? Él divide la historia, es antes y después. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, en mi vida hay un antes y un después? Desde el día que el Señor me salvó y me llamó a sus caminos, un antes y un después. ¿Puede decir amén a eso? Mira, por citar un ejemplo, en la Enciclopedia Británica usa esta enciclopedia 20.000 palabras para hablar de Jesús. Mucho más para describir las vidas de Aristóteles, de Alejandro el Grande, de Cicerón, de Julio César o de Napoleón Bonaparte. Amén. Conozco a los hombres y te digo que Jesús es hombre. Nos manda a creer y no da más razón de sus terribles palabras. Yo soy Dios. Alejandro, César, Carlomagno y yo, dice Napoleón, hemos fundado imperios. ¿Pero sobre qué? Sobre nuestra fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones que darían sus vidas por él. ¿Cuántos darían la vida por el Señor? Amén. Estas son solo 2 frases de Napoleón Bonaparte, quien conquistó la mayor parte de Europa occidental entre los siglos XVIII y XIX. Ningún otro personaje a lo largo de toda la historia de la humanidad ha impactado, influenciado y cambiado tanto el rumbo y el devenir del transcurso del mundo entero como lo ha hecho nuestro amado y bendito Jesús. Amén. Y aún 2000 años han transcurrido después de que Él vino a esta tierra y sigue impactando y cambiando y transformando la vida de todos nosotros. Amén. No es que solamente sea el centro del clima de toda la narrativa bíblica, sino que también lo es de toda la historia de la humanidad, de toda nuestra humanidad, amén, de toda nuestra sociedad. Nunca había, en lo personal, escrito una introducción tan larga, porque prácticamente la estoy leyendo, pero pido perdón por eso, porque ya no sé cuánto me quedan, como 10 minutos, no tampoco. Pero nunca había escrito una introducción tan larga, pero creo que tratándose del ser más maravilloso, amoroso, alto,
sublime, eterno, glorioso, nuestro amado y bendito Salvador no puede ser menos, amén. No puede ser menos. Como dice Juan, no caerían los libros en el mundo para hablar de todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Pues bien, cuando hablamos de la salvación, tenemos que hablar de este eterno consejo anticipado de Dios. Amén. El apóstol hizo algunas menciones. Yo pensaba, yo decía, Señor, el apóstol habló de Jesucristo el Señor y dijo hartas cosas, ¿cierto? Nos bendijo mucho la palabra. Y el apóstol Luis en la mañana, excepcional, de Cristo como sumo sacerdote y dijo hartas cosas. Y el apóstol habló de Cristo el Cordero y dijo muchas cosas. Y yo decía, ¿qué voy a decir yo? Pero la verdad que es interminable todo lo que Cristo. Mira, el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 33, habla de este eterno consejo anticipado, dice Pedro, ¿verdad? Que entregó, no sé si está ahí el pasaje, Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿es ese? ¿Sí? Ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Y el verso 34? No es ese entonces. Bueno, ya lo vamos a buscar. Pero Pedro está hablando que anticipadamente, ¿verdad? Que hubo un consejo, lo que habló nuestro apóstol en la mañana, si usted le prestó atención, hubo este consejo anticipado. Así que Cristo y lo que decía nuestro apóstol es verdad. No hubo algo así de improviso, porque el hombre pecó, entonces tuvo que Dios levantar un plan B, sino que ya estaba todo determinado en este consejo. Así que Dios decidió complacerse y revelarse a sí mismo desde la eternidad pasada. Amén. La caída en Génesis 3 y, escúcheme bien, las catastróficas y cósmicas consecuencias de ella no tomaron a Dios por sorpresa. Amén. Y eso lo vemos en Génesis 3:15, donde se nos promete la redención que Dios ofrece cuando mata a este cordero y viste a Adán y Eva, la corteza de ellos y derrama la sangre. Y nos ilustra a sacrificar este animal que cubrió la vida de ellos, bien, un día lo haría con nosotros. Amén. Y también declaró Dios que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión. Así que a partir de ahora tenemos una humanidad culpable, a partir de la caída, una humanidad caída, contaminada, depravada, totalmente incapaz. Y por otro lado, una gloriosa y excelsa promesa de Dios de salvación y de redención. Algo debe de suceder para reconciliar a ambas partes. Amén. Es lo que Dios pensó. Mira, mucha gente piensa que Dios estaba enfurecido con el hombre. Yo no sé si usted tiene ese concepto. El hombre pecó y Dios estaba furioso con el hombre. Y no es así. Porque cuando el hombre pecó, el hombre se escondió, ¿verdad? Y Dios tuvo que expulsarlo, porque si hay algo que Dios no puede tener es relación con el pecado. Pero vemos el amor inmediatamente de Dios al cubrirlos a ellos, al matar este cordero y anunciando a futuro lo que Cristo haría por nosotros. Amén. Así que, claro, tú puedes pensar que Dios está furioso, pero Dios no tiene relación con el pecado, pero Dios nos ama y nos muestra desde un principio, ¿verdad?, cuál era su plan, un plan que Él diseñó desde la eternidad. Amén. Siempre habrá una lucha entre el bien y el mal oponiéndose a Dios, pero siempre vemos a Dios tratando de recuperar al hombre para sí. Amén. Por eso la palabra redención significa eso, recuperar lo perdido. El hombre se había extraviado de Dios, pero Dios paga un precio y lo recupera para sí. Así que, como dijo alguien por allí, le pertenecemos a Dios por dos razones. ¿Usted sabía eso? Le pertenecemos a Dios por creación, porque Él nos creó, pero también le pertenecemos a Dios por
que Él pagó un alto precio por redención. Así que doblemente le perteneces al Señor. Dígale que está a su lado y póngale la mano en el hombro y despiértelo y dígale, no te puedes escapar de la mano de Dios porque eres pertenencia suya. Amén. Ahora, aunque pudiera haberse anunciado en Génesis 3:15, desplegado y desarrollado a lo largo de la historia de la manera más progresiva, la realidad es que Dios, desde la eternidad pasada y antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan. Amén. La palabra plan o propósito es plan. Dios tenía un plan. Un pastor dijo una vez, tú no eres un accidente buscando un lugar donde ocurrir. Así que mire, ponga, abrace que está a su lado y dígale, tú no eres un accidente, tú no estás aquí por casualidad. Es que Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con nosotros. Amén. Un plan de salvación. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira, ¿cuándo te escogió Dios? Cuando hubo este consejo. Dios ya tenía planeado todo y Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Mire, yo sé que usted tiene sueño, pero esto es glorioso. Y debiera de darnos un poco de luz y despertarnos un poco de saber que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Aleluya. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora es su amor, porque en su amor, dice Pablo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Así como somos, ¿verdad? Así tal como somos. Nos adoptó como hijos suyos por medio de ¿quién? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Y lo que nos convoca en este congreso, por Cristo. Todo el plan, desde el principio hasta el fin, es en Cristo. Por eso la Biblia habla de Cristo en su totalidad. En Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Diría el Chavo del Ocho, por su regalada gana. Porque Él lo quiso. Porque el hombre se apartó de Él y Adán iba a tomar una decisión errada, ¿cierto? Así como nosotros siempre criticamos mucho a Adán y Eva, pero ¿cierto que nosotros también tomamos decisiones muy erradas muchas veces? Claro, y no le preguntamos a nadie, no le preguntamos a los pastores, no le preguntamos a los líderes, ¿verdad? Ni siquiera oramos y tomamos decisiones y nos equivocamos y no queremos que nadie nos apunte, pero nosotros apuntamos hacia arriba, Adán y Eva, ¿cierto? Y la mujer no, si la mujer fue la culpable, por eso Dios la creó para el último, no. Ay, ¿cómo salgo de esta hora? Es que es muy buena, estaba escuchando a Josué Irión, pero yo digo, fue Josué Irión. Es que dijo, ¿por qué Dios dejó a la mujer para el último? Porque se evitó un montón de problemas, dijo. Por eso. No, eso es... Porque si una mujer habría empezado a decirle, Señor, porque que no pueden ser verdes, tienen que ser de otro color. Y Señor, ¿por qué esto y por qué esto? Entonces, todo ese problema la dejó para el final. Lo que dice Josué Irona, no se enoje conmigo, yo estoy transmitiendo nomás. Míralo, hermano, ya. Primera de Pedro. Ya, abuela, casi eso es broma. Eso es broma. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor de quién? Por amor de vosotros, dice Pedro. Amén. Así que todo lo que el Padre, como nos relataba el apóstol en la mañana, ¿verdad? Está aprendiendo harto el apóstol, ¿cierto? Está aprendiendo harto. Y como él nos decía en la mañana, que ya todo estaba dictaminado, pero todo en este Cordero, todo en Cristo, amén. Y todo eso por amor de nosotros, mire, amén. Segunda de Timoteo 1:9-10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, para que no nos creamos, ¿cierto? Los muchos, para que no nos creamos tan importantes muchas veces, aunque son importantes, pero Él no nos llamó conforme a nuestras obras, amén, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Qué pasaje más potente, hermano. Por eso concuerdo con Luis, ¿cómo podemos pensar que esta salvación tú y yo la podemos perder? Ninguna cosa, ninguna obra nuestra hará que todo lo que Jesús hizo, todo el plan eterno de Dios diseñado antes de que tú y yo fuéramos creados, antes de que tú y yo viniéramos acá, se pueda perder. Si antes de todas las cosas ya estaba dictaminado por amor de vosotros, por amor nuestro, amén. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre el sacrificio mismo para quitar de medio el pecado y salvarnos. Amén. Y Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hechos, aquí está el pasaje, Hechos 2:22 y 23, yo dije 33, perdón. Dice: varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles. Amén. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y Pedro está diciendo: entregado por el determinado consejo y anticipado. Así que antes de que los hombres pudieran pensar en quitarle la vida, ya en la eternidad el Cordero estaba siendo inmolado, como nos decía nuestro apóstol en la mañana, y había muerto ya, ¿verdad? Había sido entregado desde antes de todas las cosas. Así que, como vemos, la cruz en el Calvario es el epicentro perfecto, inmutable y eterno del plan salvador de Dios. Amén. Qué precioso, hermano. Qué tremendo es pensar que ya tú y yo estábamos asegurados. Amén. No sé si a veces a usted le asusta o lo incomoda, porque hay gente que dice: pero ¿cómo el Señor me escogió antes? Si yo soy aquí, yo soy allá, y mira las cosas que hago. Pero es por gracia, no es por obra. Y fue en la eternidad. Ahora, ¿qué podemos mencionar y destacar de este plan de salvación? Lo primero que podemos decir que es enteramente una obra de Dios. Amén. Absolutamente obra de Dios. Amén. Él es el iniciador, conservador, perfeccionador, preservador, galardonador y finalmente el receptor de la gloria que su excelso nombre merece, porque Él lo diseñó todo completamente. Amén. Y Pablo lo ratifica en 1 Corintios 5:18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nosotros vivimos peleados muchas veces, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos
embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado. Amén. Se hizo pecado por nosotros para que fuéramos reconciliados con el Padre. Lo segundo que podemos decir de este plan es que es la obra de la Trinidad. Amén. Mira, en la eternidad pasada, que el pacto y consejo eterno de relación de estas tres personas de la deidad dividieron y trazaron el trabajo salvífico de esta manera. El Padre diseña, planea, orquesta y dirige todo. Él es el Padre. El Hijo ejecuta, lo lleva a cabo, y escúcheme bien, a la absoluta perfección. Y el Espíritu Santo lo aplica todo lo que el Hijo hizo y que el Padre planeó. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por la asistencia que tenemos día tras día de nuestro amado y bendito Espíritu Santo? Amén. Jesús nos mintió al decir: no es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no podría enviar al Consolador. Hoy yo estoy aquí con ustedes, les dijo a los discípulos, pero Él estará dentro de ustedes y Él les va a revelar quién soy yo. Él los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él va a ejecutar todo el plan en ustedes. Aleluya. Así que la gracia redentora de Dios tiene su origen en la eternidad, en el consejo soberano de la voluntad de este Dios trino. Amén. Número 3, es por gracia. Cuando el hombre desobedeció a Dios, atentó y se rebeló contra Él. Fue Dios mismo el gran agraviado quien los llamó y les pidió al hombre que regresara. A pesar del pecado y de la desobediencia de la caída, Dios obró de una manera maravillosa. Amén. Que nosotros y ellos no merecían. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Decir que Dios siempre no nos paga conforme a nuestras iniquidades y conforme a nuestro pecado. Y dígale que está a su lado, y aunque tú te quedes dormido en este congreso, Dios sigue obrando de manera maravillosa. Amén. Despiértelo nomás, despiértelo, sí. Dios sigue obrando de manera maravillosa. Amén. Lo hizo con ellos y lo hace con nosotros. Su juicio, ¿verdad? No tenían mucho derecho, ¿sí o no? No teníamos mucho derecho de reclamar nada. Pero Dios nos regala su maravillosa salvación y que es por gracia. Número 4, planeada e ideada desde la eternidad. Amén. Así que yo creo que usted entienda que Dios no tenía un plan, hermano. La gente piensa que, el diablo hizo a Eva, Eva habló más de la cuenta, Adán no se supo poner bien el cinturón y pecaron. Eso es lo que pensamos, ¿no? Entonces Dios tuvo que, ¿qué hacemos ahora? Un plan B, vamos a hacer esto y esto otro. No, amados, ya Dios lo tenía todo planeado. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Número 5, es un plan perfecto y bien definido. Con esto yo puedo ver que Dios no es chileno. Él arregla las cosas con un alambrito, con una goma, con... ¿Sí o no? Ya lo vamos a arreglar provisoriamente. Pasan 10 años y sigue el alambre ahí, ¿no? Las soluciones parchas, ¿sí? Es un plan perfecto y bien definido. Amén. Este plan redentor de Dios es tan perfecto que ya se sabía cómo y cuándo moriría el Cordero. Amén. ¿Cómo lo haría? Amén. Mira, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Dios cientos de años antes nos revela en su palabra, ¿verdad? Ya sea en el Salmo 22, ¿verdad? Dice: horadaron mis manos y mis pies,
Y Zacarías en el capítulo 12, verso 10 dice, al que traspasaron. No había ocurrido todavía. Pero los profetas, esa verdad, se reveló Dios, eso que se les abre el mundo espiritual y pueden ver más allá de lo que nosotros vemos. Y ellos vieron cómo todo esto. Amén. Qué maravilloso. Jesús se atribuye y se aplica a sí mismo en Juan 3, la escena de la serpiente de bronce levantada en el desierto cuando está hablando con Nicodemo, ¿recuerda? Así que es un plan perfecto. Pero el Cordero, y así como el Cordero de Dios, no solo debía morir en la cruz levantado, sino debía hacerlo exactamente el día de la celebración de la Pascua. Y mientras los hombres decían no en la Pascua, Dios había decretado en su plan eterno que la redención sería ese día de la Pascua. Oiga, cuando usted dice, la gente puede decir que Cristo fue, la gente puede decir que Cristo fue un profeta, que existió, pero que no tuvo mayor relevancia, que es sobrenatural. Todo lo que Dios estipuló, lo que nos habló Luis en la mañana, lo que habló nuestro apóstol más tarde, todos los pasos, ¿verdad?, que debía de hacer el sacerdocio con el Cordero, y tú ves que Cristo, aunque la gente se quería oponer a eso, pero Cristo fue como Cordero, llevando los mismos pasos, y los mismos días, y los mismos horarios, y de la misma manera. Luis nos decía, pusieron a Jesús con los dos ladrones, ¿verdad?, uno a cada lado, y a ellos les quebraron los pies. ¿Y por qué a Cristo no le quebraron los pies? ¿Para apurar su muerte? Es que estaba determinado de antemano. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es sobrenatural. Él es nuestro Salvador. Y tenía que ser así como Dios dictaminó. ¿Y con nuestra vida no será lo mismo? ¿Con nuestra salvación no será lo mismo? ¿Usted cree que un hombre podrá cambiar lo que Él dictaminó por nosotros? En ninguna manera, en ninguna manera. Todo Dios ha dicho, como dijo David, en tu libro estaban escritas aquellas cosas, pero luego formas que hablan de ciertas cosas, que ya está determinado, y todo cuanto Él tendría que hacer, y cómo debía, y cuándo tenía que morir. Cuando entró Jesús a Jerusalén para entregarse en la cruz, porque Él se entregó. Amén. Exactamente el mismo día en el que se sacrificaba el cordero por familia, de lo que nos habló Luis, apóstol de la mañana. Exactamente el mismo día. Amén. Ese día Él fue al templo, es decir, el día 10 del mes de Nisan, y 14 de Nisan sonaba el shofar, que anunciaba que los líderes judíos religiosos habían degollado un cordero macho y sin defecto. El Cordero de Dios estaba siendo justo en ese momento castigado bajo la ira de Dios. Qué impresionante. Y todas las cosas volver a su origen. Amén. Eso es seguro que pasará. Se lo puedo asegurar. Se lo doy firmado que pasará. Amén. Hoy todo transcurre dirigiéndose hacia ese momento. Amén. Nada ni nadie puede frustrar el plan eterno de Dios. Y si nada ni nadie puede frustrar el plan eterno de Dios en toda la creación, nada lo podrá frustrar en ti. Si Él te salvó, entonces nadie te puede sacar de a donde Él te ha puesto. Amén. Nadie te puede quitar esta salvación tan grande como dice Pablo. Amén. Así que todo está detallado. Número 7, se aplica a todas las cosas. Si la caída fue cósmica, porque fue trágico, ¿no? Pero también fue cósmico, porque como nos enseñaba Luis, el pecado no solamente afectó al hombre. Nosotros de repente nos volvemos muy egocentristas, ¿cierto? Pensamos que todo gira en torno a nosotros y que nosotros somos la corona de la creación y que todo gira por mí y solo para mí. Amén. Pero el pecado afectó más que el hombre, afectó toda la creación, aún el mismo cielo. Por eso Jesús tuvo que ir con su sangre, como dice el apóstol, ¿verdad? Y también limpiar de pecado, poner todo en orden con su sangre. Así que
este plan de salvación aplica a todas las cosas. Por eso digo que la caída fue cósmica. Amén. Pero si la caída fue cósmica, no es menos tampoco la salvación ni la redención de Cristo. Amén. Así que aplica a todo el orden de todas las cosas. Número 8, es un plan totalmente cristocéntrico. Todo es en Cristo. Amén. Todo es en Cristo. Así como el propósito final es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, lo dice Efesios capítulo 1, verso 10, este plan es en Cristo, todo dentro de Cristo. Es el plan, es el propósito en Él. Amén. Y no en otro. Es Cristo el camino de salvación. Por eso Pablo dijo, en ningún otro hombre, ni en ningún otro nombre hay salvación, sino en Cristo. Amén. Aleluya. Ahora, todo esto tiene un origen y es la caída. Mira, hay tres cosas importantes, de mucha importancia. Es cuando Dios habló al hombre que no debía comer del árbol del bien y del mal. Luego la serpiente vino y tentó, y luego el hombre cayó. Mira, es verdad que el hombre es la joya de la corona de la creación de Dios. Amén. Y esa corona de la creación de Dios ha sido creado con el fin y el propósito de contener y relacionarse con Dios. Amén. Levante su mano al cielo. Amén. Y aproveche de pasar allá a los que están durmiendo y dígale, eso, métele el diálogo, doy permiso. Y diga, gracias Señor porque somos de suma importancia para ti. ¿No le da gracias al Señor por eso? Mira qué interesante, hermano, cuando Dios crea todo y crea todo en la atmósfera, ordena todo, ¿verdad? Y da las órdenes a la tierra, da la orden al mar, da la orden a las plantas y que todo tenga semilla y que todo se reproduzca. La tierra, pero cuando crea el hombre es el único ser que no viene de la tierra, viene de afuera. Pero Dios lo pone ahí como Señor de la creación. Amén. Por eso todo tiene su origen, todo tiene su fuente. La tierra, los animales tienen su fuente, las plantas tienen su fuente, las aves, ¿verdad? Los peces tienen su fuente, pero el hombre tiene su fuente propia, a Dios. Amén. Por eso digo que el hombre es la joya de la creación y fue creado con este propósito. Amén. De relacionarse con Dios, con su Creador, para que Él sea glorificado en todas las cosas. Mire, si usted y yo no tenemos otro objetivo en la vida, no sé, estoy hablando a hijos de Dios, ¿sí? A quienes han gustado de esta salvación tan grande. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por eso? Por esta salvación tan grande. Pero si su objetivo en su vida no es glorificar a Dios, estamos errando el plan, estamos errando el propósito. Porque todo lo que hacemos, evangelizar, predicar, todo lo que sea, lo hacemos con un solo objetivo por el cual Dios creó al hombre, ¿verdad? Que el hombre glorificara a Dios. Ese fue su deleite y gozo. Amén. Ahora, cuando el hombre es puesto en Edén, ya existía el pecado y la rebelión, como nos explicó el apóstol en la mañana, ¿verdad? Estaba Satanás con sus demonios y Dios pone al hombre allí. Ahora, Adán, al rebelarse, se rebeló contra Dios y desobedeció su mandamiento. Y como resultado de este vino la vergüenza, la culpa, la separación y sobre todo la muerte física y espiritual, no solo para él, sino para toda la raza humana. Amén. Para toda la humanidad. Si en derecho penal la pena o el castigo varía en función de quién sea la persona que había predicada, pues no es lo mismo, penalmente hablando, amenazar y enfrentarse a un vecino
que a un presidente de un país, ¿no? Así que se puede imaginar y dimensionar al nivel en que Adán y Eva pecaron. Porque nosotros podemos pecar hacia las personas, ¿verdad? Errar hacia la gente, pero hacia Dios es otra cosa. ¿Amén? Así que los primeros portadores de la imagen de Dios creen que pueden rechazar la palabra de Dios. ¿Y usted cree que no iban a sufrir el castigo, las consecuencias de ello? Así que ellos pasaron de perfección y gloria a miseria y ruina, de libertad y autonomía a esclavitud y miedo. Amén. Adán cedió y confirió ese dominio legal que Dios le había dado, su autoridad, y la pasó en manos del enemigo número uno de Dios. Es por eso que cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús no desmintió que él era el Dios de este siglo. Amén. El príncipe de este mundo, porque lo era. Amén. Tenía todo bajo control porque Adán cedió. Al pecar Adán y Eva, le cedieron toda esa autoridad, todo ese poder que ellos tenían. Amén. Así que el pecado es la infracción a la ley de Dios y consiste en sustituir y cambiar el supremo por la acción personal. Por eso si hay algo que a Dios no le agrada es cuando somos egoístas, es cuando somos nosotros nomás, amén, porque es lo mismo que hizo Adán y Eva. Amén. Así que mira, el punto central del ataque de Satanás fue directamente a la palabra de Dios. Y hoy día sigue siendo lo mismo, no ha cambiado. Miles de años después, nada ha cambiado. Satanás ataca siempre la verdad de Dios. Amén. Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Amén. Por eso dice Génesis 3, verso 2 y 3, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En realidad, medio verdad, medio que Dios no dijo, ¿verdad? La mujer le agregó un poquito más de la cuenta. Amén. Y es verdad, porque Dios nunca dijo que no le podían tocar. Así que Satanás sigue usando siempre la misma estrategia. Y Pablo más adelante en Timoteo, 1 Timoteo 2, 13 y 14, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Pero ¿a quién Dios le largó la sentencia? ¿Por causa de quién condenó a la tierra al Señor? ¿Castigó a la tierra? Amén. Y él no supo sostener esto. Amén. Así que Adán no fue engañado como Eva. Él cometió, escúchame bien, alta traición. Como siempre dirá usted. Ya que tomó la decisión de desobedecer deliberadamente y voluntariamente. Amén. Ahora mira, la serpiente astuta atacó frontalmente la verdad de Dios y siempre tú y yo seremos puestos a esto. Mira, seréis como Dios versus ciertamente moriréis. La mentira del tentador versus la verdad del creador. La palabra de la serpiente versus la obediencia a la palabra de Dios. Y obedecer a Dios u obedecer a Satanás, ¿verdad? Allí no existe término medio. Fue una catástrofe. ¿Por qué me estoy tomando todo esto? Para que usted y yo podamos entender de qué nos ha salvado el Señor. Hasta dónde alcanza la salvación que Cristo nos ha dado. Amén. Así que mira, veamos algunas diferencias entre antes y después de la caída. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron antes de la caída. Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, las cosieron, no de que las cosieron en agua, las cosieron. ¿Sí?
Y estaban ambos desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mira hasta dónde llegó el engaño de Satanás, que en vez de sentirse como Dios, a las palabras de la astuta y mentirosa serpiente, vieron sus vergüenzas, su desnudez y temieron a Dios. Amén. Así que fue terrible lo que sucedió, pero solo la vestidura hecha por Dios puede cubrir nuestro pecado. Amén. ¿No le da gracias al Señor por eso? En una sombra de un sacrificio de un inocente por los pecadores, Dios ya venía hablando de su plan de salvación, haciendo el primer acto de redención al cubrir a Adán y Eva. Amén. Ahora, lejos de darse las primeras muertes físicas, porque Dios le dijo a Adán, si tú comes de este árbol vas a morir. Amén. Pero lejos de darse las primeras muertes físicas en ellos, a consecuencia de su pecado, se dio, escucha, y esto es glorioso, se dio el primer sacrificio de un animal que los sustituyó a ellos, porque ellos tenían que morir, pero ¿qué hizo Dios? Mató un inocente y les enseñó a ellos que venía un plan, que había un plan, que iba a venir un sustituto en vez de toda la raza humana. Amén. Y ese sustituto es el Cordero de Dios. Amén. Esto es digno de destacar, hermanos, ya que Dios nunca nos paga conforme a nuestro pecado. Así que la caída fue universal y fue cósmica. Amén. El hombre heredó una culpa y el hombre heredó corrupción y contaminación. Amén. Así que no podemos cambiar nosotros, y grabémonos bien esto en nuestra mente, no podemos cambiar nosotros solos nuestra naturaleza pecaminosa, ni tampoco, ni siquiera asumir nuestras verdades espirituales. Amén. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leproso sus manchas? En ninguna manera. ¿Podremos nosotros cambiar nuestra condición antes de que viniera Cristo? En ninguna manera. La única manera de que tú y yo estemos aquí hoy día y que estemos recibiendo este don maravilloso de Dios es porque Cristo pudo venir como Cordero de Dios, como nuestro sustituto y tomar todo nuestro pecado y llevarlo a la cruz y darnos esta salvación tan grande. Amén. Aleluya. Así que por naturaleza estamos en Adán. De ahí la urgente y vital necesidad de nacer de nuevo. Amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Claro, porque toda la humanidad estaba en Adán. Pero Jesús habló, ¿verdad?, acerca de este nuevo nacimiento. Amén. Todos estábamos en Adán. Así que la responsabilidad penal nuestra se debe a ese principio de representación. Así la muerte entró por el primer hombre, pero así también la vida por el postrer Adán. ¿Bien? Mira, el Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 14:3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Puede levantar su mano y decir, eso es verdad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Amén. ¿Cuánto me queda? Uy, no me queda nada. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Y Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que abraza que está a tu lado y dile, no te creas mucho porque estás aquí hoy, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y todos nosotros éramos hijos de ira. Amén. Así como los demás. Amén. Así que la condenación usted lo sabe y tiene el libro y le voy a dejar la tarea que lo estudie.
¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque vino esta condenación, pero también de allí la necesidad de un sustituto. Amén. ¿Cuál es el concepto de la sustitución? Porque nosotros, ¿qué entendemos por sustituir? Como que, mi hermana está aquí, ¿cierto? Sentada en la silla, o ella, entonces ella se paró y vino otro y se sentó, la sustituyó, ¿cierto? Amén. Pero es más profundo que eso. Es más profundo. Mira, Marcos capítulo 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. En el contexto de este versículo, nuestro Señor está hablando acerca del servicio, ¿verdad? Y de la grandeza. Pues unos versículos antes recuerda que estaba Juan y Jacobo diciéndole Señor, o la mamá, trajeron a su mamá, ¿cierto? Y querían uno sentarse a la derecha y otros sentarse a la izquierda del Señor. Y el Señor le habló de la grandeza del reino. Amén. Ahora, empecemos por la definición de la palabra sustituir. El diccionario español dice que es ocupar una persona o una cosa en lugar o puesto de otro. Poner una cosa o una persona en el lugar o puesto de la otra. Pero ¿qué dice la Biblia? Volviendo otra vez al versículo, ¿verdad? El que estábamos hablando en Marcos. Dice, vino para dar su vida en rescate por muchos. En el griego la palabra por es anti, que significa en lugar de o en cambio de. En otras palabras quiere decir que nuestro Señor vino a morir en nuestro lugar. Amén. O sea que yo merecía morir, ¿sí? Tú y yo merecíamos morir. Amén. Y Él vino a morir en nuestro lugar y como nuestro sustituto. Y también nos da a entender que Cristo ocupa mi lugar, especialmente, y escuche esto, con el fin de sufrir mi dolor. Amén. De sufrir mi dolor y de este modo librarme de la muerte. Así que no es solamente un cambio, porque tú te puedes cambiar y decir, hermano, venga para acá, saquémosla y te pongas allá y vamos a poner, la sustituimos. No es eso. Es que Él vino a tomar mi lugar, pero también vino a tomar mi pecado, vino a tomar mi sufrimiento, vino a tomar mi dolor y se lo llevó Él a la cruz. Amén. Así que es la sustitución, ¿verdad? Algo maravilloso que Él ocupó nuestro lugar. Amén. Levítico 16:5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Luis habló de esto en la mañana, ¿verdad? De cómo los animales sustituían, ¿verdad? El inocente por el pecado del pueblo. Tenía que morir uno por los pecados de todo el pueblo y el otro era enviado a Azazel, ¿sí? De donde había salido la iniquidad. Ahora, esta celebración era todos los años. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque los corderos, ¿verdad?, eran sustituto del pueblo y Dios perdonaba los pecados y cubría los pecados, no pudieron terminar con los pecados. Porque como bien lo explicaba el apóstol en la mañana, solamente la sangre de estos animales cubría el pecado. Pero Cristo vino y quitó nuestro pecado. Su sangre preciosa, amén. Mira, Abel ofreció a Dios un cordero. Noé, luego del diluvio, ofreció un sacrificio. Abraham fue instruido por Dios acerca de lo que es un sacrificio sustitutivo. Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Usted se puede imaginar el corazón de Abraham? Le dijo a su esposa, vamos a ir a ofrecer sacrificio. Y Sara se quedó tranquila. Nunca se imaginó que a lo mejor Isaac no volvería. Amén. Y Abraham llegaron al pie del monte y le dijo a sus criados, espérennos aquí. Como dijo el apóstol en la mañana, hablaba de pura fe, hermano. Él no vio nada, no sabía lo que Dios haría. Y aún yo creo lo mismo que dijo el apóstol, que Abraham sabía que aunque él sacrificara a su hijo, Dios se lo iba a devolver en resurrección.
Amén. Y eso es fe. Cuando tú y yo no vemos nada, eso es fe, creer en Cristo, que tú y yo no vimos nada, pero sabemos por la fe que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo y con un propósito. Amén. Nos libró del pecado, nos libró de la muerte, nos libró de la condenación eterna. Y eso es fe, caminar sin ver nada. Amén. Así que ahora le dijo a los criados, espérenme aquí, y yo y el muchacho iremos y volveremos. Ya soltó la palabra. Amén. Iban camino arriba, Padre, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Y el cordero? Jehová iré, Jehová se proveerá. Y Dios se proveyó de un cordero, el cordero que sustituyó al hijo de Abraham. Moisés recibió instrucciones precisas de diversos sacrificios que anunciarían la muerte del Mesías y fue practicado por Israel por más de 1450 años hasta la aparición del verdadero Cordero de Dios. Amén. Juan el Bautista presentó al Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que bendito y maravilloso sustituto. No le da gracias al Señor usted. Dígale gracias, Señor, porque tomaste mi lugar, porque yo tenía que estar ahí, pero tú viniste a la cruz, moriste por mí y me libraste de todo mi pecado y de toda la condenación que estaba sobre mi vida. Amén. Pablo dice en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros o por los impíos. Amén. Así que Él es nuestro sustituto. Y Pablo agrega, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Aleluya. Algunos pasajes. 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, Cristo, fue crucificada por nosotros. Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Primera de Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros. Y primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. Así que no hay justo ni uno, pero Él es el justo, el gran sustituto. Amén. Ahora, el sustituto en la Biblia tenía que ser uno de nosotros. Por eso Hebreos 2:14 dice que Cristo también participó de esto, de carne y sangre. Amén. Así que el sustituto tenía que ser uno de nosotros, el Hijo del Hombre. De allí la necesidad de su humildad. El gran sustituto, uno justo, el gran sustituto, tenía que ser voluntario. Él puso. Así que Él vino e hizo expiación por nosotros. Amén. Y cubrió nuestro pecado y lo quitó de delante de nosotros. Amén. Por eso Él es nuestro Redentor. Amén. ¿Puede ponerse en pie, por favor? Mira, mientras usted se pone en pie, la palabra redimir significa comprar. Comprar. Decía al principio que Él es nuestro Señor porque nos compró, ¿sí o no? Porque Él nos salvó, Él nos redimió. El término era usado específicamente en referencia al pago de la libertad de un esclavo. ¿Cuántos eran esclavos del pecado? Puedes, hoy no sé si decirle que cierre su ojo porque se me pueden dormir parado y... No, piense mejor, piense. Hacia atrás, piense hacia atrás, no cierre su ojo. ¿Cuántos años de esclavitud tuvimos en el mundo? ¿Cuánto tiempo de esclavitud? ¿Cómo el diablo nos oprimió? Pero Él nos liberó de la esclavitud.
Y no solo de la esclavitud, muchas cosas más, usted lo verá en el libro ahí. Amén. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la esclavitud. Amén. Pero Cristo ha pagado por nuestra libertad. Y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento o del mundo. Amén. Aleluya. Mira, en el libro de Ruth 2:20 dice: después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Amén. Pero Pablo agrega después de Cristo en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Aleluya. La redención de Cristo nos ha librado de la culpa. Aleluya. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, el pago, el precio que es en Cristo Jesús y que Él lo pagó como sustituto, como redentor. Nos redimió, nos compró, le pertenecemos a Él. Entonces yo estaba meditando en esto, más que de los beneficios, estaba pensando esto, mira, cuando Jesús le sale el encuentro a Pablo, y qué tremendo es esto. Que te pregunta, ¿eres Señor? Cuando entiendes que hay alguien superior a ti, que ha pagado un precio, que te compró, tú no puedes hacer menos que lo que hizo Pablo. ¿Quién eres, Señor? Él es el Señor porque nos compró, porque nos salvó, porque nos redimió. Así que los beneficios de la redención incluyen la vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación, la libertad de la maldición de la ley, la adopción dentro de la familia de Dios, la liberación de la esclavitud del pecado, la paz con Dios que no la teníamos y la morada permanente del Espíritu. Entonces ser redimido es ser perdonado, es ser santificado, es ser justificado, es ser bendecido, es ser liberado, es ser adoptado y ser reconciliado con Dios. Eso es la salvación que Él nos ha dado. Aleluya. Así que escúcheme bien. Mientras usted comienza a adorar a Dios, las calles del cielo estarán llenas de ex cautivos. Dígale que está a su lado: tú eres un ex cautivo y el Señor te libertó, pagó un precio, te salvó de todo esto. Amén. Bendito es su nombre. Los esclavos del pasado son convertidos en santos. Aleluya. Ya no estamos separados de Dios. Jesús pagó el precio. Es nuestro redentor. Él nos rescató. Es nuestro pariente más cercano que pudo pagar el precio porque tenía la condición para hacerlo. Ningún hombre nos pudo rescatar, pero Cristo, el varón perfecto, el hombre perfecto de Dios, el Cordero de Dios, sí pagó el precio por nuestra salvación. Aleluya. Por eso Él es nuestro redentor. Amén. La salvación es eterna. Nos perdonó el Señor. Escúcheme un momentito. Porque yo le he preguntado al Señor, yo le dije: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque sé que todos van a llamar a ministrar. Y cada congreso que venimos, siempre venimos a recibir, ¿sí o no? Y decimos: nos tenemos que ir distinto aquí por todo lo que vamos a recibir. Pero escúchame, Jesús dijo lo siguiente. Dijo: el que me ama, mi palabra guarda. ¿Sí? Pero muchas veces creemos que guardarla, de repente la guardamos tan bien, ¿cierto? Que la Biblia está por ahí bien escondida. Y no se refiere a eso. ¿Sí? Otra traducción dice: el que me ama, obedece mi palabra. Yo le decía: Señor, ¿qué quieres que ministre a tu pueblo? ¿Sabes lo que me decía el Señor?
Mi pueblo tiene que ser un pueblo agradecido. Porque cuando tú conoces todo esto, de todo lo que el Señor te libró, de todo lo que el Señor nos salvó, de una condenación eterna, Él fue nuestro sustituto, Él fue nuestro hermano mayor, ese hombre perfecto que pagó un precio, que nos rescató, que se entregó voluntariamente y que nos salva de muchas cosas, no solamente del pecado y de la condenación, sino que a diario nos está salvando. El Señor dice: si me amáis, tú vas a obedecer mi palabra. ¿Obedecemos a su palabra? ¿Saben por qué no obedecemos a su palabra? ¿Le amamos a Él? Porque si le amamos, vamos a obedecer. ¿Sabe por qué no le amamos? Porque obedece su palabra, ¿o no? No le amamos porque no le conocemos. Porque cuando usted y yo conocemos a alguien, tenemos dos opciones: o nos desilusionamos o empezamos a amar más a esa persona, ¿sí o no? Entonces no le amamos porque no le conocemos. ¿Y sabe por qué no le conocemos? Porque no nos relacionamos con Él. Si pueden colocar acá, por favor, Juan capítulo 15, verso 14. Yo quiero que usted entienda algo. Porque para mí este congreso, cada uno de los que hemos expuesto acá tenemos una visión de las cosas, pero para mí en lo personal, este congreso debe ser un congreso en que tú y yo nos postremos solo en oración, en agradecimiento a Él. Porque cuando alguien conoce a Jesús de esta manera, no sé a usted, pero a mí, ¿sabe? Lo único que me nace en el corazón es agradecerle por todo lo que nos ha dado. Juan 15, 14. Juan 15, 14, por favor. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. ¿Él es el Señor o no? ¿Y por qué es el Señor? Porque nos salvó, porque pagó un precio. Amén. Un alto precio, como lo acabamos de ver. Pero dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el verso siguiente dice: no llamaré más amigos, no los llamaré a ustedes más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí del Padre os las he dado a conocer. ¿Cuántos quieren salir de esa posición de siervo a amigo? Pero usted entiende que eso tiene una condición, ¿o no? Y es obedecer. Entonces, si Él es nuestro Salvador, ¿puedes tú declararle al Señor: tú eres mi Salvador? Eres tú mi Salvador, me salvaste de tantas cosas. Entonces, por eso que eres mi Señor, porque pagaste un precio. Entonces, ¿saben? Lo único que nos resta es obedecer. ¿Cuántos quieren tener una revelación más profunda de Cristo? ¿Cuántos quieren pasar del nivel de ser siervos a amigos? Lo único que dice el Señor: obedéceme, porque yo soy tu Salvador, porque yo soy tu Señor. Y si tú me obedeces, te prometo que te declararé todo lo que he escuchado del Padre, te lo voy a revelar a ti. Dios dijo cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra: ¿podré ocultarle a Abraham lo que voy a hacer siendo que Abraham es mi amigo? No, le tengo que comunicar. ¿Cuántas cosas no sabemos de Dios porque no tenemos esa entrada? Él no nos ha abierto todavía la puerta. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido que Él es el Señor y que Él es el Salvador. Porque cuando lo entendamos, vamos a querer conocerlo más, lo vamos a amar más y vamos a entender, ¿verdad?, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Quiero que usted, pero quiero que venga con una actitud, no a pedirle nada, no a pedirle nada. Si usted entendió el mensaje de anoche,
Si usted entendió el mensaje de esta mañana de Luis, si usted entendió lo que el apóstol nos compartió, si usted entendió lo que yo traté de exponer esta tarde, usted va a venir acá solamente a decirle al Señor: mire, quiero por gratitud obedecerte a ti, porque es tan grande la obra que tú has hecho en mi vida, la obra que tú has hecho en mi familia, que yo quiero venir aquí en este congreso a postrarme y a decirte: quiero obedecerte a ti, quiero obedecer a tu palabra. Eres mi Señor, y al Señor se le obedece, al Señor se le sirve. Pero sabes que aún más Cristo no quiere que seas solamente un siervo, sino Él quiere abrirte esa puerta. Usted entiende que Jesús tenía 3 personas íntimas y que no a todos les dijo: acompáñenme a orar, como dijo Luis en la mañana, sino que solo a 3 les dijo: acompáñenme a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero Él tenía un grupo de los 12, y luego tenía un grupo de 70, y luego tenía un grupo de 120, y luego la multitud. Pero Él quiere llamarte amigo, Él quiere abrirte la puerta. Pero si le obedecemos, ¿cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos quieren venir acá a decirle al Señor: yo quiero obedecerte en gratitud a la obra que has hecho por mí, en gratitud a la obra que has hecho por mi familia, en gratitud porque tú me escogiste desde antes de la creación del mundo y estoy para obedecerte? ¿Cuántos van a terminar con su desobediencia? ¿Cuántos van a terminar con su indiferencia? ¿Cuántos van a terminar con su desprecio al Señor? Mira la obra magnífica que Él ha hecho. Vamos, postra tu corazón y no vengas a buscar nada, solo decirle a Él: aquí dejo, en este congreso, dejo mi desobediencia y me levanto de este lugar y me voy a ir de este congreso con un corazón agradecido, con un corazón lleno de agradecimiento por la obra maravillosa que tú has hecho. Oh, gracias, Espíritu Santo. Podemos ministrar.